La Copa América 2024 llegó a su final y por eso hoy vengo a reaccionar a mi predicción del torneo, a ver cuántas cosas acerté, cuántas fallé, en qué cosas estuve muy lejano y cuáles me podría tomar como un gane, digamos, dentro de las predicciones de todo el torneo, incluyendo la fase de grupos y la fase de eliminación directa hasta llegar al campeón. Bueno, ya hace más o menos 3 semanas o ya prácticamente un mes publiqué mi video de predicción de esta Copa América 2024, donde fui grupo por grupo diciendo cómo iban a quedar cada una de las posiciones y después, por supuesto, armando el cuadro con los cuartos de final, las semifinales, el partido por el tercer lugar, la final y, por supuesto, el campeón de este torneo continental. Entonces, pues como ya he empezado a hacer, como ya lo hice anteriormente también con la Conca Champions, hoy vengo a hacer mi predicción, mi reacción más bien a la predicción de qué tal me fue, de qué cosas acerté, en qué cosas fallé. Entonces, pues simplemente como para hacer un cierre de esa predicción que inicié hace poco más de un mes. Entonces, pues insisto, como lo hice en ese propio video de la predicción, esto es una cosa más de entretenimiento, fue una predicción que hice muy distendida, muy de entretenerse, de no necesariamente decir lo que creía que iba a pasar, porque les adelanto, yo veía como favorita a Argentina, incluso después hice un video publicándolos o dando mi opinión de los porcentajes de posibilidades de cada una de las selecciones de ser campeonas. Ahí puse a Argentina como la favorita, pero no necesariamente en mi predicción me guié solo con lo que creía que iba a suceder, sino con algunas sorpresas que se podían dar a lo largo del camino. Entonces vamos de una vez a reaccionar. Comenzamos con el resultado del grupo A, que aquí lo pueden ver en pantalla. Yo coloqué como líder a la selección de Argentina, luego a la selección de Canadá como el segundo lugar, en tercer lugar a Chile y en el cuarto lugar a Perú. Aquí lo pegué calzado, todo lo acerté. Argentina líder de grupo, Canadá clasificando a la siguiente ronda como una de las sorpresas. Aquí de hecho lo había dicho cuando hice la predicción que Canadá no llegaba en su mejor momento. Lo di como una posible sorpresa de las que se podían dar, digamos, en la fase de grupos, porque Canadá había hecho unos buenos amistosos previos al torneo, pero no llegaba en su mejor momento la selección norteamericana. Luego lo que vimos en la eliminatoria, luego también del año posterior que tuvieron a Qatar 2022, donde no les fue tan bien, venían un bajón esta selección Canuck, y que aún así me pareció que podía dar la sorpresa también por el nivel que llegaban las selecciones de Chile y de Perú. Por supuesto, no pensaba en ningún momento que podía llegar hasta la semifinal de este torneo, pero sí creía que podía meterse a los cuartos de final. Al final sí terminé acertando todo este grupo. Los 4 lugares quedaron exactamente de esta manera. Continuamos con el grupo B, en donde aquí sí, pues, problemas. Acerté, bueno, Ecuador primer lugar, México segundo, Venezuela tercero, Jamaica cuarto, y aquí lo único que acerté fue que Ecuador clasificaba y que Jamaica quedaba en el último lugar. Pero Venezuela se quedó con el primer lugar del grupo y Ecuador en el segundo, mientras que México quedó tercero fuera de la ronda siguiente. Aquí, en mi defensa, fue un grupo muy cerrado y que algunos detalles cambiaron la suerte de este grupo. La suerte me refiero al futuro, al destino del grupo, porque México tuvo para haberle ganado a la selección de Ecuador, no lo pudo aprovechar, termina empatando y es por goles de diferencia que se queda por fuera. Recordemos que ambas se quedan con 4 unidades. Venezuela en el partido frente a México pudo perfectamente haber empatado. Venezuela frente a Ecuador tuvo la suerte, entre comillas, de que le expulsan a Ener Valencia, entonces eso decanta el juego también en favor de la selección venezolana. Por supuesto, no estoy quitando ningún mérito. Yo había dicho en mi pronóstico, en mi predicción y después en el análisis que hice del grupo que estaba muy cercano ahí el tema de Venezuela, que yo veía a Venezuela muy cerca de pelear y al final se quedó con el primer lugar en un grupo, como les decía, muy cerrado. Terminan haciendo paso perfecto con 9 puntos, muchísimo mérito para Venezuela, pero como les decía, aquí al menos lo que puedo decir en mi defensa es que era un grupo muy cerrado y que cualquier cosa podía llegar a suceder. Al menos acerté la posición de Jamaica y que Ecuador clasificaba a la siguiente ronda, pero por supuesto no en ese orden. Vamos con el grupo C, en donde pues aquí se dio una de las sorpresas. Yo dije que Uruguay clasificaba primera, Estados Unidos segunda y que se quedaban por fuera Panamá y Bolivia. Acerté la posición de las dos sudamericanas, Uruguay como líder de grupo y Bolivia en el fondo, pero Panamá y Estados Unidos quedaron al revés. Panamá terminó clasificando. Insisto aquí también en mi defensa,
Estados Unidos, pues con Timothy Weah, la expulsión hace que se decante el partido en favor de Panamá. Entonces son ciertos detalles que hicieron que se cambiaran el destino de estos grupos, pero al final estuvo bastante cerca. Tampoco es mucho mérito acertar este tipo de cosas, porque hay muchas que se veían venir, que es lo que se estaba esperando, y que no es que yo haya sido un visionario. Tal vez con lo de Canadá me puedo tirar el mérito, pero en este tipo de cosas no tanto, como acertar que Uruguay iba a ser líder de grupo. Aquí me parecía lo más obvio que se podía pronosticar, que se podía predecir. Pero al final, como les decía, Panamá termina dando una de las sorpresas, se clasifica y deja en el tercer lugar a la selección de Estados Unidos. Así que aquí acierto pues que Uruguay clasificó como líder de grupo, acierto su posición junto con la posición también de Venezuela. Y ya para cerrar la fase de grupos, en el grupo D coloqué a Colombia primera, Brasil segunda, Paraguay tercera y Costa Rica en el último lugar. Aquí pues prácticamente acerté todo, acerté el lugar de Colombia y el lugar de Brasil, que iban a ser las dos clasificadas. Paraguay y Costa Rica pues quedaron distintos, Costa Rica quedó en el tercer lugar y Paraguay en el fondo, pero digamos que lo más importante, que eran las dos clasificadas y su posición, aquí aposté porque Colombia daba no la sorpresa, pero que sí se imponía a Brasil y clasificaba como primer lugar, pues lo terminé acertando. Entonces, pues la fase de grupos no estuvo tan mal, algunos aciertos buenos como el de Canadá, algunas cosas un poco malas como lo de México adentro y que terminó decepcionando entre comillas, pero como les decía, bastante bien mi predicción de la fase de grupos. Por supuesto, esto armó estos cuartos de final, aquí los pueden ver, y eso evidentemente hizo que no pudiera acertar los enfrentamientos, solamente uno. Solo el de Uruguay frente a Brasil fue el que me quedó exactamente como lo fue en la vida real, porque Argentina se enfrentó a la selección de Ecuador, luego fue Venezuela frente a Canadá, y en el último fue Colombia frente a Panamá y no frente a Estados Unidos. Pero digamos que más o menos por ahí anduve. Acerté que Argentina avanzaba en ese partido, lo dije frente a México, al final fue contra Ecuador, pero que se metía a las semifinales. Después también acerté, aquí fallé, por supuesto, porque dije que Ecuador le ganaba a la selección de Canadá. No podía acertar que era Venezuela en todo caso, ni pude haber acertado que Canadá fue la que avanzó. Entonces aquí sí, un fallo completamente mío. Le tenía más fe a Ecuador de la que terminó mostrando. Yo creo que es una de las selecciones que decepcionó en su nivel de esta Copa América, y aquí Canadá dio la sorpresa y se enfrentó nuevamente a la selección albiceleste en las semifinales. Luego en el partido de Uruguay-Brasil, aquí creo que vuelvo a tener un acierto bastante bueno, porque puse que Uruguay dejaba por fuera a la canariña en los cuartos de final y se metía a las semifinales, y por supuesto en el último dije que Colombia ya eliminaba a Estados Unidos. Fue a Panamá, pero al menos acerté que Colombia se enfrentaría a Uruguay en las semifinales. En las semifinales pues acerté uno de los dos enfrentamientos, ese Uruguay-Colombia. Argentina fue frente a Canadá, pero de todas formas aquí sí acerté que Argentina avanzaba a la final y que en el tercer lugar se quedaba la selección que se enfrentara al albiceleste. No fue Ecuador, fue Canadá, pero al menos acierto el finalista. Y en la otra también acerté que Colombia eliminaba a la selección de Uruguay y por tanto Uruguay disputaba el partido por el tercer lugar. Insisto, fue frente a Canadá y no frente a Ecuador, pero al menos lo acerté, y la final sí la acerté, Argentina frente a Colombia. Como dije antes, tampoco hay tanto mérito, es decir, esta Copa América, al ser solamente 16 selecciones, pues es más fácil predecir cómo puede ser. Además, el nivel de las favoritas se podía predecir cuáles eran y por dónde podía ir. Yo creo que apostar por Colombia tal vez es un acierto en ese sentido, pero tampoco tanto. Seguimos cómo se desarrolló la Copa. No sé, algunas cosas que eran un poco obvias, otras no tanto. Pero al final, en el partido por el tercer lugar, di como ganadora a la selección de Uruguay, que en efecto lo fue el tercer lugar de esta Copa América, venciendo a Canadá. Y después en la final, pues aquí sí tuve un fallo, porque, como les decía, para mí la favorita, y lo dije en ese video, la favorita es Argentina, la que creía que iba a ser campeona era Argentina, pero aposté en este video por darle el gane a la selección de Colombia. Al final no fue así. Yo creo que en la final, pues meritoriamente Argentina se llevó el título, y también si lo vemos a lo largo de la Copa, fue la selección que digamos que menos problemas tuvo para llegar ahí. Es cierto que tal vez tuvo un camino un poco más accesible, pero al final meritoriamente Argentina se lleva el título y Colombia terminó como la subcampeona. Pero al menos acerté el podio, acerté las tres selecciones que quedaban en esos primeros tres lugares. El orden de las primeras dos no lo hice. Colombia quedó segunda, Argentina primera, Uruguay quedó en el tercer lugar, pero bueno, más o menos por ahí le anduve, y esta fue mi predicción de la Copa América 2024. Yo creo que no estuvo tan mal, y que esas algunas ligeras apuestas que hice a lo largo del desarrollo del torneo me salieron relativamente bien.
y los fallos pues no estuvieron tampoco tan mal. Entonces me doy como recontraprobado, la verdad, en esta predicción. Me doy esa licencia de verlo como una buena predicción, que al final, como les decía, era un juego, era más para entretenernos, y por eso es que ahora regreso, porque me pueden molestar por algunas apuestas que hice y porque es más entretenimiento. No hay que tomárselo tan en serio, ni nada de lo que yo diga aquí es porque tenga en contra de ningún país, es simplemente por dar una predicción y porque hay que decantarse por alguien en cada uno de los partidos. Entonces, pues esta fue mi predicción. Ya con esto cierro la cobertura de la Copa América, aunque todavía voy a hacer un video más, no exactamente de esto, pero sí de la relación entre CONCACAF y CONMEBOL. Entonces posiblemente ese sea el video del día de mañana para que estén pendientes. Pero si les gustó por favor dejen un like, compártanlo. Si quieren dejarme en los comentarios si ustedes hicieron la predicción, qué tal les fue, si acertaron pues todo, si acertaron el campeón, acertaron el tercer lugar, lo que quieran me lo pueden dejar en los comentarios, y suscríbanse al canal para seguir muy de cerca, como les decía, todavía ese video entre CONCACAF y CONMEBOL que estaré publicando esta semana, y ya después el inicio de la cobertura del campeonato sub-20 de la CONCACAF y de los torneos de clubes de nuestra región que ya empiezan durante el cierre del mes de julio e inicios del mes de agosto. Entonces estén muy pendientes y nos vemos.